Soy la doctora Sofía Beren, psicóloga sexóloga. Me pueden conseguir en redes sociales como @Sofía Berens y a Laboratorios Pharma como @Laboratorios Pharma en toda su plataforma. Estamos en nuestro nuevo episodio del podcast Vida Contigo y hoy vamos a trabajar el tema el arte de cuidar a pacientes crónicos. Y para eso para este tema nos acompaña la licenciada Natacha Pinto, psicóloga clínica, psicoterapeuta, neuropsicóloga. Bienvenida, Natacha. Gracias, Sofía. Cada día está más vigente ese lema de que no debemos solo cuidar al paciente, sino que debemos cuidar al cuidador. Entonces, ese es el lema que nos trae hoy aquí. Así es el arte de cuidar al cuidador. Cuando el cuidador, o qué tiene que tener en cuenta el cuidador cuando está a cargo de una persona, pues él necesita estos cuidados permanentemente, ¿no? Cuando hablamos de cronicidad en salud, sabemos que eso son cualquier condición que dure más de 3 meses. O sea, allí es importante esto. ¿Qué cosas has visto tú en tu práctica diaria? Si eres una experta en eso, en esto del cuidado. Poniéndolo un poco en contexto, yo creo que es interesante ver de dónde surge esta necesidad de ocuparnos del cuidador, ¿no? Y es que los especialistas en salud empezamos a ver que las personas, sobre todo los cuidadores principales, el que más tiempo invierte en el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas o condiciones de larga data, empezamos a observar que se enfermaban más, que llegaba un momento en que tenían un agotamiento físico y mental y empezamos a darnos cuenta que no podíamos solo centrarnos en lo que llamamos el paciente primario, sino que había que prestar atención al cuidador. ¿Qué sucede? El cuidador tiene una inmensa responsabilidad centrada en el paciente, en sus cuidados médicos, en el apoyo emocional, en darle ánimo. Y empezamos a notar que en ese vaciarme con el otro, inevitablemente se empezaba a descuidar el autocuidado, el ocuparme de mí, de mi salud, de tener una vida aparte del rol de ser el cuidador de un paciente. Entonces, dada la gran cantidad de responsabilidades, decidimos que es una necesidad ocuparse, cuidar al cuidador. De hecho, esto empieza a verse en la consulta, en nuestros espacios con los pacientes. Y se empieza a hablar del síndrome del cuidador o del burnout en inglés del cuidador, que se traduce síndrome del cuidador quemado. Y la médula espinal, el centro de este concepto, tiene que ver con la sobrecarga, el agotamiento en 3 planos: físico, emocional, afectivo y social, que empiezan a presentar un número significativo de cuidadores. Las estadísticas hablan de hasta 60% de los cuidadores de pacientes con este tipo de condiciones crónicas llegan a presentar este síndrome del cuidador. Y la Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de este síndrome en 2015. Reciente, ayer. Hace 10 años, en ciencia eso es, ayer es nada. Entonces, cada vez se abren más espacios como este, en congresos, en nuestras consultas, de no solo poner el foco de atención en el paciente que padece la enfermedad, sino atender al que cuida de ese paciente, que de paso, algunas estadísticas señalan que hasta 63% de los cuidadores principales de pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo, padecen al menos una enfermedad. O sea, también son en una cantidad importante de los casos pacientes en sí mismos. Claro, claro, y además eso es lógico porque lamentablemente muchas veces no se distribuye. Luego vamos a hablar de eso, ¿no? Quizá la responsabilidad en varios cuidadores, sino que pesa en uno fundamentalmente, en el cuidador principal, y esos son cuidados
que muchas veces las personas le dan 24/7 en una situación de estrés, o sea, estás bajo una situación de estrés crónico definitivamente, ¿no? Porque estás Definitivamente. totalmente al cuidado de una persona que requiere, pues, cuidado, como dice la palabra, ¿no? Permanentemente, y obviamente estar en una responsabilidad o con responsabilidades 24/7, pues definitivamente eso desgasta, que es un poco el síndrome del burnout del cuidador, desgasta al cuidador. ¿Cuáles son las características del cuidador quemado o del Sí, burnout del cuidador? sí, fíjate, básicamente se ha distribuido en tres tipos de características o síntomas. Tenemos en primer lugar los síntomas físicos, que suelen ser los que de repente más se notan, como por ejemplo referencia a fatiga, a estar cansado la mayor parte del tiempo, a sufrir de síntomas como dolores de cabeza, cefaleas, dificultades para dormir. Esos son los síntomas de los que primero damos cuenta, los que más notamos, los que se manifiestan a través del cuerpo en sí mismo. Pero también están los síntomas afectivos emocionales relacionados con síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, una percepción de alto estrés. eh, Evidentemente, eh, hay una serie de cuadros clínicos que aumentan su prevalencia en personas con este síndrome del La cuidador, a esos irritabilidad. cambios de humor, irritabilidad, lo cual está muy asociado a sentimientos de culpa, porque de repente hay una mala respuesta, un abordaje que de repente no fue el más favorable o el más recomendable, pero que salió producto de esa condición de irritabilidad de manera impulsiva y que viene luego La la culpa. culpa. No debía haber respondido así, perdóname. Es una situación sumamente compleja. Y la tercera, que no es menos importante y conlleva una serie de riesgos en salud mental colaterales, es lo que llamamos los efectos sociales. Y esto va referido a el retraimiento y hasta aislamiento que sufre la persona por lo que tú decías. 24/7, 365, o sea, es mi vida En está función anulada, de esto. correcto, volcada hacia ese otro, y esto conlleva en muchos casos lo que se ha llamado el síndrome de soledad del cuidador, ¿no? Este aislamiento rotundo, no salgo, no hago nada. Evidentemente esto es un combo catastrófico, Mira, ¿no? sí, ¿no? Y qué terrible lo de la parte social que definitivamente se ve. Yo te digo que yo he visto muchas veces a cuidadores que vienen de un estilo de vida inclusive social, extrovertido, y después que están al cuidado de una persona mayor o de un niño con necesidades especiales, con una persona con necesidades especiales o con un enfermo crónico, obviamente, ¿no? Como pierden el vínculo social y la conexión social, además importantísimo para el ser humano, ¿no? Desde todo Fíjate que punto hay de unos vista. estudios que se hicieron en pandemia, Natacha, en 2020-21, que hablaban que el aislamiento social afectaba a las mismas zonas del cerebro que afecta el hambre, la inanición y la falta del sueño. Entonces, imagínate Absolutamente. tú la importancia, y eso lo vemos en psicología y en psiquiatría también, y en todas las áreas de la salud, y cada vez nos recomendamos más, bueno, que no pierdas la conexión social. O sea, la conexión social es absolutamente importante para el ser humano porque nosotros somos seres sociales. Y esto, como tú dices, es parte de esta fórmula catastrófica de situaciones, pues, que le tocan vivir a muchas personas, pero yo creo, además, que eso es algo como de vida, ¿no? En algún momento te toca hacer esto, ¿no? A unos más duro, a otros más tiempo, pero ciertamente es un rol que en algún momento a la mayoría de las personas les corresponde, ¿no? Y hay algo importantísimo que tú acabas de comentar que me gustaría rescatar, y es que cada vez más hablamos de factores de protección, ¿no? Y esto va dirigido a una salud preventiva. Por eso, ¿cómo protegemos de que disminuya la posibilidad de enfermedades en salud mental, en salud física, en fin?
Y el tema de evitar el aislamiento Es es en fundamental. sí mismo un factor de protección en cualquier edad, en cualquier género, en cualquier condición, sea usted cuidador de un paciente o O no, no, es un must. Es algo que debe estar presente junto con algunas otras recomendaciones que de paso bueno, son recomendaciones para el de hecho, cuidador. tú que trabajas en esta parte de la neuropsicología, Natacha, y evalúas adultos mayores, pues una recomendación fundamental es conexión social, bueno, en Absolutamente. todas las edades, como tú dices, pero sobre todo en esta etapa que suelen a veces perderla para evitar daños a nivel de enfermedades mentales como el Alzheimer, o sea, una cantidad de estragos pues, que genera el aislamiento. O sea, el tema de la socialización en el ser humano también es absolutamente necesario. Es que el Fíjate, cerebro necesita la total, interacción social para funcionar óptimamente. Es que los seres humanos somos, por definición, eso, primer social, semestre de psicología en la carrera, seres somos seres sociables, bio, psicosociales, o psicosocial. sea, integrados. No estamos con esas tres patas por separados. Entonces, esto es esencial, insisto, en cualquier Todo momento de la vida, en cualquier condición. El tema está cuando, producto de una situación de vida, esto queda apagado. absolutamente anulado. Que Ahí es que empieza no, y se pierde por la complicaciones. condición misma del cuidador y de la situación, pues se pierden muchas de esas invitaciones y las personas No puedo dicen ir, que no porque no tienen con quién dejar a las personas que cuidan. O sea, es una situación realmente complicada que hay que meterle la lupa definitivamente. lo es. También la complican, ¿no? Natacha, por ejemplo, fíjate tú que lo he visto también mucho, ¿no? Como estas personas que requieren ser el cuidador principal, ¿no? Por ejemplo, en el adulto mayor, vamos a ponerlo acá. Y resulta que, bueno, han tenido un vínculo terrible con este adulto mayor. O sea, fue un padre, por ejemplo, que es como lamentablemente lo veo yo más en Es consulta, lo ¿no? más También, frecuente. también Sí, pasa con la madre, pero es mucho más frecuente que el padre. Un padre que fue abandonante, no cuidador, sabes, bueno, que no se hizo cargo pues de este hijo y resulta el hijo termina siendo el cuidador principal del padre. Entonces, el movimiento emocional que genera esto en esta persona es realmente fuerte, ¿no? lo es, y a veces se tiende a generar una dinámica que termina siendo muy disfuncional, ¿no? Y que yo pienso que termina afectando en gran medida tanto al paciente Como al como a este cuidador. cuidador. Siempre es importante, yo creo que en cualquier caso y en estos casos probablemente aún más, contar con apoyo, pero con apoyo desde todo punto de vista, Ay, yo creo que aquel apoyo psicológico es desde el apoyo fundamental. terapéutico, eso te iba a decir, de Sí, yo poder tener un espacio de contención para, perdóname el coloquialismo, para drenar todas esas emociones, muchas veces confrontadas de ese rol. O sea, o sea, así como, tengo que, pero por porque otro lado tengo no que hacer yo quiero, eso si no se encargó de mí, por tengo que ejemplo, ¿no? cuidarlo porque, y uno le escucha, Sí, ¿por total. qué tengo que cuidarlo Que si no me él a mí me cuidó abandonó y no me cuidó? Pero a veces también vemos que puede ser una muy buena oportunidad para reparar para afuera reparar, y para, reparar para adentro. perdonar Pero creo que ese esto hay que hacerlo vínculo. con mucho apoyo. Sí, Y total. con mucho apoyo, insisto, desde el apoyo interior que puede brindar un espacio psicoterapéutico hasta el apoyo más concreto, logístico, de en quién afuera puedo apoyarme yo. Y esto va desde un cuidador que yo pueda contratar, la vecina Que me pueda que de apoyar. repente, oye, quiero ir hoy, voy a la ópera, tú me puedes por favor cuidar a mi mamá y puede ser por favor o yo te puedo pagar porque tú, bueno, tú me ayudes con esto. Y hay veces en que el apoyo es totalmente externo. Yo creo que cada quien tiene que ver con qué puede lidiar desde todo punto de vista de recursos emocionales y hasta económicos. Hay Es que pacientes que se encargan es mandándole al mercado. sí, bueno, pero es un apoyo Es un también, ¿no? apoyo exacto. Claro, fíjate tú, Natasha, una vez escuché un neurólogo que es experto en esta área también, y él decía que él recomendaba, si se podía, que el cuidador fuese un cuidador externo, ¿no? Claro, pasa que a veces eso se complica por temas
de costos económicos, ¿no? Pero Aquí también, o sea, como ajustarse de alguna manera, a lo mejor no todos los días, todas las noches, pero sí algunos días, o sea, y que sea externo, porque claro, el cuidador externo no tiene esa carga emocional, es su trabajo. Entonces también, y le permite una parte importante que es rescatar y recuperar la vida del cuidador principal, ¿no? Que yo creo y pone que, límites. que no tenemos ni siquiera que rescatarla, la idea es no perderla, ¿no? ¿Y qué debe hacer el cuidador para no perder esta vida personal y un poco es el arte de cuidar al cuidador o cuidarse a sí mismo ante una situación de este tipo? Que bueno, que como decíamos antes, pues nos toca en algún momento, ¿no? Sí, hay varias recomendaciones en este sentido, ¿no? Rescato lo que tú acabas de decir porque es una de ellas, que es esa búsqueda de apoyo y equilibrio. ¿Cuánto puedo involucrarme yo y cuánto no? O sea, esto de poner un poco de límites. ¿Cuánto puedo equilibrar la carga de cuánto tiempo, en qué actividades me involucro yo directamente? Y qué actividades puedo definitivamente delegar. Esa palabra, cuando se cuida a un paciente, sobre todo con enfermedades crónicas, creo que es esencial, delegar. O sea, Eh, no hagas lo que no tienes que hacer. No hagas lo que puede hacer otro. o lo que Eso yo es esto, importante. No hagas lo que puede claro, hacer otro. hay personas que tienen, mira, yo esto, con esto no puedo, no pueda, busque alguna alternativa. Y aquí también va, y lo rescato nuevamente, el tema de poder tener ese apoyo terapéutico, psicoterapéutico, pero también sabemos que es esencial el tema de la educación al cuidador sobre la patología del paciente. Es decir, qué es, cómo es, qué debo hacer, cuándo debo intervenir, cuándo debo llamar al médico, porque muchas veces esto, aunque parezca de repente un poco tonto, No no lo está sabe. No claro, lo el sabe. cuidador no lo sabe y eso genera muchos más elevados niveles de ansiedad o puede llevar ciertamente a cometer errores que generen una situación bastante O más sea, complicada. psicoeducación en relación a la enfermedad o a la condición que esté teniendo la persona en un momento Así determinado es. es fundamental. Luego, no se olvide de sí mismo, el autocuidado. Y esto va desde lo más esencial que es no postergue, no deje de ir a sus controles médicos por cuidar a un paciente que tiene una enfermedad crónica. Esto lo vemos con mucha frecuencia, Sofía, muchísimo. Hace unos meses veía a una señora familiar de un paciente que tuvo un evento cerebrovascular bastante masivo y ella está absolutamente volcada al cuidado de este paciente. Empezó a sentir algún malestar, pero eso no es importante, eso no es importante, eso no es importante. Al final le detectaron que lo que tenía en la boca, esa molestia, era una lesión cancerígena, ¿no? Esto estaba, a lo mejor iba a estar, pero probablemente el hecho de no haber atendido a ese síntoma y cuidarme a tiempo generó que el abordaje sea más complicado. Entonces, no se abandone a sí mismo. Vaya a sus consultas médicas, atiéndase, tómese sus medicamentos. Luego, también en este sentido de autocuidado, eh, actividad física, esencial. Camine, haga bailoterapia, yoga, lo que a usted le gusta, haga lo Caminar, que tú sabes que yo disfrute tengo un disco rayado, como digo con yo, caminar, sí. caminar, tú sabes. Camine 20 minutos diarios, si es en la mañana, Claro. mejor. Le digo 20 minutos porque no es una caminata orientada a bajar de peso, es una caminata orientada a salud mental. Claro, y incluso hay una, actividad cardiovascular protectora también. Luego, el tema alimentación. Esto puede parecer algo no tan relevante, pero ¿cuántas veces el cuidador no ha desayunado? Son las 11 de la mañana porque no he terminado de atender a mi papá o a mi esposo. No se olvide de sus necesidades básicas, Bueno, y la de una alimentación. socialización Ajá, es eso, fundamental, como lo eso. dijimos. Y siempre alentamos a que hayan espacios fijos. Es decir, yo trato de llevar a los pacientes a que hagan una Una rutina cotidiana agenda, donde, por ejemplo, viernes 4 de la tarde es su hora de café con las amigas del colegio. agendarlo, porque si Lo, no, no te lo deja la vida, ¿no? y eso además le permite organizarse. Búsquese a alguien que todos los viernes 4 de la tarde esté fijo cuidando a su familiar.
y algo que últimamente se ha tendido a llamar hobbies creativos. ¿Qué son los hobbies creativos? Por lo general son actividades no asociadas a mi desempeño directamente profesional, académico, eh, pero que son cosas que yo Que me da disfruto placer. hacer. Y esto puede ser fotografía, eh, actuación, Tejer, lo que sea. cuidar orquídeas, curso de repostería, que sea una Cualquier actividad cosa que te idealmente guste. y fuera de la casa, porque aquí viene ese autosaboteo de hago el curso de francés online mientras mi papá está en la habitación de al lado. No, Fuera de la casa, chévere. inscríbase en el curso de francés, salga, que requiera un espacio fuera De la del situación. lugar. Sí, Natasha, fíjate, para cerrar, tú como profesional que has trabajado tanto tiempo con esto, ¿qué le dirías tú al cuidador? Una frase de cierre para esto. Cuídese, no se olvide de sí mismo, no se anule. Y si lo queremos ver desde el punto de vista altruista, para uno poder cuidar a otro bien, uno Tiene que tiene que estar estar bien, muy bien, bien. ¿no? Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Vida Contigo. Y los esperamos en nuestro próximo episodio. Nos pueden conseguir en redes sociales como @Sofía Berenzamí y a Laboratorios Pharma en todas sus plataformas como @Laboratorios Pharma.